Hola mi amigo querido, mira, esta semana estudiaremos acerca de la confianza que Pedro tenía en las Escrituras. Las Escrituras para él y también para los primeros discípulos era el Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Pedro era un estudioso del Antiguo Testamento, de las Escrituras. La fe de Pedro no se basaba simplemente en lo que el Espíritu le decía por inspiración, sino en lo que la Biblia de aquellos tiempos le enseñaba. Nuestra fe siempre necesita estar fundamentada en la palabra de Dios. Y Pedro es un ejemplo de eso. Dios nos habla hoy principalmente a través de su palabra escrita. Claro que Él muchas veces te puede hablar personalmente, pero solo si no te ha revelado nada en su palabra. El problema de mucha gente hoy es que quiere oír la voz de Dios, pero no presta atención a lo que está escrito en su palabra. Nada que esté dentro de su palabra, Él te lo va a revelar personalmente. Él te va a llevar a las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad pues las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Pedro era un ejemplo de eso. Él estudiaba la palabra de Dios. La palabra escrita de Dios tiene como el centro de su mensaje, de su enseñanza, a Jesucristo. Sabes, los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban la llegada del Mesías. Y ese Mesías era para Pedro una realidad en la persona de Cristo. Leamos lo que el propio Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos, refiriéndose a los profetas, escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos, a los profetas del Antiguo Testamento, les fue revelado que, no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelaban contemplar. Mi amigo querido, observa cómo empieza Pedro el texto de hoy. Dice, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Los profetas profetizaron de la gracia y de la salvación. ¿Por qué? Porque no hay salvación sin gracia. Algunos hoy piensan que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras y en el Nuevo Testamento es por la gracia. Ese es un tremendo error. Pedro declara categóricamente que los profetas investigaron, inquirieron y profetizaron acerca de la salvación que es por la gracia. Observa también que los profetas no solo recibieron el mensaje de Dios, sino que investigaron e inquirieron. O sea, ellos se esforzaron. Sus ojos, toda su concentración, su ser entero estaban dirigidos a conocer el tema de la salvación y de la gracia. Por eso decimos siempre que el tema central de la Biblia es Jesucristo, es el tema de la salvación, es lo que Cristo hizo por nosotros. Claro que la Biblia trata de todo, geografía, historia, profecía, pero el centro de todo, inclusive de la profecía del Antiguo Testamento, es Cristo. Esto queda más claro cuando Pedro dice lo que ya leímos en el texto, que ellos, refiriéndose a los profetas, escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea,
El Espíritu les hablaba a los profetas de una persona y de un tiempo. Y ellos escudriñaban, querían saber quién sería esa persona y cuándo sería el tiempo. Se estaba hablando aquí del Mesías. Ellos sabían por revelación divina que el Mesías vendría a morir por el ser humano y por eso escribían acerca de, ¿qué cosa? Las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Porque esta es otra verdad. No hay aflicción sin gloria. Pablo dice en Filipenses 2, 6 al 9 lo siguiente: existiendo en forma de Dios, y se está refiriendo a Jesucristo, existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Mira, primero el sufrimiento. Jesús deja el cielo, viene a la tierra, muere la muerte de un delincuente, pero por eso Dios lo exalta. Le da un nombre que es sobre todo nombre. Primero la humillación, el sufrimiento, el dolor, después la gloria. Porque la vida es así. Entonces, la fe de Pedro en Cristo estaba fundamentada en la enseñanza de su palabra. Y querido, si tu fe está fundada en la palabra de Dios, cuando el dolor llegue no vas a pensar que es el fin de todo, no, porque el sufrimiento es el preámbulo de la gloria. Alégrate de eso. Alaba el nombre de Dios, porque el hecho que estás sufriendo ahora quiere decir que la gloria está siendo preparada para ti. Esa es una ley de la vida. Job no sufrió. ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo. Después Dios le devolvió todo en doble. Entonces tú no te desesperes cuando el dolor llega. Agárrate a las promesas de Jesús. Funda tu fe en la palabra de Dios como lo hizo Pedro. Pero vamos a la segunda parte. Y aquí veremos que la fe de Pedro en Cristo también estaba fundada en su experiencia personal con Cristo. Tú puedes leer los evangelios y ver cuántos incidentes entre Pedro y Cristo. Había desde el momento en que Jesús lo llamó cuando Pedro estaba pescando a la orilla del mar, hasta el momento cuando Jesús después de la resurrección le preguntó: Pedro, ¿me amas? Hay una historia de amor entre Pedro y Cristo. Leamos la segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 18, para ver uno de esos pasajes de la experiencia personal entre Cristo y Pedro. Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Yo te hago una pregunta, amigo. ¿Por qué una persona se deja llevar fácilmente por fábulas artificiosas? Me gusta esta expresión de Pedro: fábulas artificiosas. La fábula ya es una mentira, una historia irreal, pero artificiosa quiere decir fábula hábilmente fabricada, hábilmente tejida. Y en la iglesia siempre va a haber gente que aparece con fábulas artificiosas, y gente que dice que ama a Jesús se va atrás de esas fábulas artificiosas. Esta expresión, fábulas artificiosas, se refiere a gente hábil que sabe presentar un argumento engañoso, pero de una manera tan interesante y atrayente que muchos se dejan llevar por ellos. El remedio para no dejarse llevar por las fábulas artificiosas, según Pedro, es una experiencia personal con Cristo. ¿Qué dice Pedro? Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. La fuerza con la que Pedro hablaba de Jesús no venía apenas de un conocimiento teórico, sino de su experiencia personal. Fuimos testigos oculares de su majestad, dice Pedro. Él había estado con Jesús en el monte de la transfiguración. Pedro había oído con sus propios oídos, había visto la gloria del Señor, había oído la declaración de amor del Padre con relación al Hijo. Este es mi Hijo amado. Por eso ahora Pedro escribe, porque al recibir de parte de Dios honra y gloria, desde la grandiosa gloria, le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora yo te pregunto a ti, o me pregunto a mí, ¿hemos oído esa voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Jesucristo en el Monte Santo? Nosotros literalmente, personalmente en el Monte Santo con Jesucristo nunca hemos estado y nunca hemos oído la voz personal de Dios. Pero podemos estarlo en nuestros minutos de devoción personal, cuando el Señor Jesús nos habla al corazón. Nosotros hemos oído esta voz, dice Pedro. ¿Has oído tú la voz de Dios? No de forma audible, claro, sino a través del estudio de su palabra, porque hoy Dios te habla a través de la Biblia. Te digo una cosa, mira, lo único que te preservará en el día malo, para que no te dejes llevar por fábulas artificiosas, es tu experiencia personal con Cristo. Vamos ahora a la tercera parte. Estudiaremos aquí el poder de la palabra para romper las obras de las tinieblas. Leamos la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, también tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Según Pedro, la palabra profética es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, esta palabra profética no se refiere solamente a profecías que anuncian el futuro. Claro que también se refiere a eso, pero también la expresión palabra profética se refiere a la palabra de advertencia de la palabra de Dios, a la palabra que te llega para abrirte los ojos, para enseñarte el camino en que debes andar. ¿Para qué llega la palabra de Dios a tu vida? La palabra profética, para alumbrarte. David dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Sabes, querido, en esta vida solo hay dos territorios, el territorio de la luz y el de las tinieblas. En el territorio de las tinieblas todo es oscuridad. No se ve la salida. Buscas solución para tus problemas, pero no la encuentras. Cuando estás en el territorio de las tinieblas, quiero que sepas una cosa. Hay salida, sí. Todo problema tiene solución. Pero como estás en las tinieblas, pues no ves nada. Y ahí te desesperas. Pero gracias a Dios existe su palabra. Y Pedro dice que la palabra profética es la antorcha. Ilumina tu mundo de desesperación y cuando las luces se encienden, pues ahí ves la salida y te das cuenta de que te estabas ahogando en un vaso de agua. Pero para que la antorcha ilumine tu vida, la antorcha que es la palabra profética, para que ella ilumine tu vida, dice Pedro, ustedes hacen bien en estar atentos a ella. Estar atentos, prestar atención, estudiarla, obedecerla. Porque de nada te sirve la palabra guardada en tu casa, en la biblioteca, encima de la mesa. Necesitas estudiarla y seguir sus consejos. Y si lo haces, ¿qué dice Pedro? El lucero de la mañana nacerá en tu corazón. Este lucero de la mañana es Cristo. Cuando tú abres la palabra de Dios y buscas encontrar el camino del Señor, Jesús inundará tu corazón y te guiará a verdes pastos y aguas tranquilas. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos
que la palabra no puede ser de interpretación privada. Leamos 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi amigo querido, sabes que la iglesia es un cuerpo. Somos una comunidad que crece en Cristo y necesitamos ser cuidadosos al estudiar la palabra de Dios, porque, ¿sabes? Para que entiendas mejor, te voy a recordar la historia de los ciegos y el elefante. No sé si has escuchado esta historia. 5 ciegos querían saber cómo era el elefante. Nunca habían visto un elefante. Habían oído hablar del elefante, pero nunca lo habían visto. Y no lo podían ver porque eran ciegos. Entonces decidieron una cosa. Decidieron tocar al elefante para saber cómo era. Fueron a una carretera y alguien les dijo, ahí está el elefante. Y todos se abalanzaron contra el elefante cuando el elefante pasaba ahí por la carretera. Y uno agarró la trompa, el otro agarró las piernas, el otro agarró el rabo, el otro agarró los colmillos, el otro agarró el cuerpo del elefante. Después se reunieron y cada uno dijo, a ver, ¿cómo es el elefante? El que agarró el rabo dijo, es como una soga, como una cuerda. El que agarró el cuerpo dijo, no, es como un muro, una pared enorme. El de los colmillos dijo, es como una lanza. El de las patas dijo, es como una columna. Ahora yo te pregunto, ¿quién tenía razón? Todos y nadie. Necesitaban estar juntos y llegar a una conclusión. Juntar todas las partes. Bueno, así es la interpretación de la palabra de Dios. A veces sucede que un miembro tiene una interpretación particular de un texto o de una profecía, y aunque la comunidad, el cuerpo, le dice que no es así, él solito quiere creer que él tiene razón y que el cuerpo todo está equivocado. Y esa persona insiste en su interpretación particular. Es así que se forman los movimientos disidentes. Pero querido, Dios no trabaja de esa manera. Dios no dirige a una persona aquí, a otra persona allá. Dios dirige a un cuerpo organizado y unido. Eso es lo que el espíritu de profecía dice. Bueno, ahora llegamos a la parte final de nuestro estudio. La palabra en nuestra vida es el tema de esta quinta parte. ¿Qué significa la palabra en nuestra vida? Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, es un texto muy conocido y dice, y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil, y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, en fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Es interesante que dice el texto así, que las Escrituras hay que aceptarlas porque ellas nos pueden hacer sabios para la salvación. El primer propósito de la Escritura es hacerte conocer el camino de la salvación. Y lo primero que debes buscar en la Sagrada Biblia es el tema de la salvación. Vuelvo a repetir que Jesucristo es el centro, es la columna vertebral de la Biblia. Desde el Génesis, cuando un cordero fue sacrificado para preparar túnicas para cubrir la desnudez del hombre, ahí estaba el cordero que simbolizaba a Jesucristo. Hasta el Apocalipsis, que es el libro del cordero. El tema de la Biblia es Cristo. No te pierdas en detalles. Estudia cada detalle a la luz de la persona maravillosa de Cristo. Profecía sin Cristo es adivinación, no es profecía. Cristo es el centro de la profecía. Cristo es el centro del estilo de vida. Cristo es el centro de los evangelios. Cristo es el centro del Antiguo Testamento. Cristo es el centro de los libros poéticos, de los libros históricos.
Cristo es el centro de las epístolas, Cristo es el centro de la Biblia. Y si Cristo es el centro de la Biblia, pues Él también tiene que ser el centro de nuestra experiencia. Y cuando nosotros miramos a la Biblia con esos ojos, entonces la Escritura va a ser útil. ¿Para qué? Para enseñarnos primero. ¿Para qué más? Para reprendernos. ¿Para qué más? Para corregirnos. ¿Y para qué más? Para instruirnos en la justicia. Me gusta esta expresión, instruirnos en la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es Cristo. O sea, instruirnos en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y todo eso para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿En qué medida el hombre va a ser perfecto? En la medida en que encuentre a Jesús, que aprenda de Jesús, que camine con Jesús. Él será perfecto y estará capacitado para toda buena obra. Tú ves que aquí el resultado del conocimiento de Cristo es toda la buena obra, la buena conducta, el buen comportamiento, todo eso es resultado del hacer de Cristo el centro de la experiencia. Que Dios te bendiga.